Muy buenos días, queridos niños del sexto grado. Es una alegría volverme a reencontrar con ustedes después de mucho tiempo. Les habla Miss Midori porque conmigo vamos a trabajar este año en el área de religión. Y el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, el cual nos hará reflexionar sobre nuestro actuar del día a día. Muy bien, queridos niños, entonces, antes de pasar al tema, vamos a leer algunos textos sin antes escuchar una canción muy bonita. A ver, ¿saben esa canción? Una canción muy interesante. Yo supongo que ustedes saben, porque ya hasta la actualidad o hasta la fecha ya supongo que ustedes ya se han hecho la primera comunión, ¿no? ¿Ve? Muy bien, niños. Entonces vamos a leer el siguiente texto, que nos dice: Jesús era una persona diferente. Los amigos de Jesús y las personas que lo seguían sabían que era un hombre como ellos, pero terminaron reconociendo que era una persona muy diferente a los demás. ¿Por qué nos dice que Jesús es una persona diferente a los demás? En un inicio, cuando Jesús se presentó ante sus discípulos y ante la multitud, ellos creían que era un hombre común y corriente como ellos. Pero con su accionar, con su forma de ser, se dieron cuenta que no era así, que Jesús era un hombre muy especial. ¿Ve? ¿Y por qué lo hacía tan especial? A ver, sigamos leyendo el siguiente texto. Dice que hacía cosas que solo Dios puede hacer. Lo que más asombraba a la gente era ver las cosas extraordinarias que hacía Jesús y que ningún otro hombre podía hacer, demostrándonos su misericordia cuando curaba a los enfermos con solo tocar y pronunciar el nombre de Dios. Hacía algunos prodigios como convertir el agua en vino en una boda, calmar la tempestad o andar sobre las aguas ante la sorpresa de sus discípulos. ¿Ve? Pero además Jesús devolvió la vida a algunas personas que habían muerto. ¿Ve? ¿Se dan cuenta que Jesús nos hacía diferente? Porque era muy especial. Hacía cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Y todo eso lo hacía por misericordia, porque miraba cómo la gente lloraba, sufría al ver a su ser querido muerto, o sufría al ver que algunas personas no podían valerse por sí mismas, por ejemplo, no podían ver, no podían caminar. Entonces, él tenía misericordia y los ayudaba. Eso le hacía ser una persona muy especial. Sigamos leyendo. Y Jesús es el Hijo de Dios. Todos pensaban que era un ser común y corriente, pero él, para convencer a todos que era Hijo de Dios, anunció que moriría y que a los 3 días Dios lo iba a resucitar. Y así sucedió. 3 días después de su muerte, volvió a la vida y se presentó a su madre y a sus discípulos. ¿Ven? Otra cosa que lo hace diferente es que Jesús era hijo de Dios. Era hijo de Dios, ¿ve? Aparte de que era muy bueno, muy noble, era muy misericordioso. Con sus acciones nos hace ver que él en verdad era hijo de Dios. Entonces, en estos 3 textos que hemos leído, podemos ver que Jesús es un ser maravilloso, muy misericordioso. ¿Ve? ¿Y por qué era así? Porque era hijo de Dios. Pero nosotros, como seres humanos, también somos hijos de Dios. Y nos deja la enseñanza de que nosotros también debemos actuar conforme Él nos ha enseñado. Ha enseñado a sus discípulos y los discípulos poco a poco han ido transmitiendo generación a generación. A ver, entonces, vamos a observar el siguiente video muy atentamente para luego analizarlo.
los apóstoles regresaron a Jerusalén, y durante 40 días Jesús les enseñó. Y entonces llegó el momento en que tuvo que dejarlos. Vayan y enseñen a todas las naciones, y bauticen a la gente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y recuerden que estaré con ustedes siempre, por los siglos de los siglos. Varones de Galilea, ¿por qué se quedan ahí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido de entre ustedes vendrá de nuevo un día, igual que como le han visto irse. Vuelve pronto, Señor Jesucristo. Te esperaré para siempre. Muy bien, muy interesante el video, ¿no es cierto, niños? ¿Ve? A ver, ¿alguien puede decir qué ha entendido de este video? Y las respuestas háganle llegar a la persona que esté junto a ustedes, ya sea a sus papitos, tíos, primos, con quienes se encuentren en este momento. ¿Qué les ha parecido? ¿O qué han entendido de este video? Muy bien. Yo sé que todos han entendido que Jesús después de muerto, ha resucitado y nos deja un mensaje, ¿no es cierto?, de que debemos seguir y cumplir la palabra de Dios, dice. Seguir y cumplir la palabra de Dios. Les dice, vayan y bauticen a todos en mi nombre. Ese es el mensaje que nos da Jesús. Y nos dice que debemos actuar como Él nos ha enseñado. Ya hemos visto en los textos anteriores que Él ha enseñado cómo ser humildes, actuar con misericordia, ¿ve? Y que nosotros también somos hijos de Dios. Muy interesante el video, ¿no es cierto, niños? Ahora vamos a observar otro texto para seguir viendo qué tema vamos a tratar, porque todavía no hemos dicho qué tema vamos a desarrollar. A ver, atentos. ¿Cómo vivió Jesús entre los hombres? ¿Cómo habrá vivido Jesús entre los hombres? ¿Vivía en un palacio? Nos dice que Jesús vivió pobre y humilde entre los hombres, pero eso sí, lleno de amor y misericordia, especialmente con los más necesitados. ¿Se dan cuenta? Que Él no era millonario, pero tenía mucho amor y misericordia. Y eso es lo que Jesús, después de su muerte, nos enseña, nos deja ese mensaje que nosotros también debemos obrar con amor y misericordia, especialmente con los más necesitados. ¿Ve? Muy bien. Continuamos con el siguiente texto, para poder pasar a ver qué tema vamos a tratar. ¿Cómo practicó Jesús la pobreza? Jesús, ¿cómo ha practicado la pobreza? Jesús practicó voluntariamente la pobreza por amor a Dios y mandó a hacer todo lo posible para combatir la pobreza. ¿Se dan cuenta? Jesús, Dios no le ha dicho, tú vas a ser pobre, no, porque él muy bien le podía decir a su padre que era Dios, papá, yo quiero, hazme un palacio, quiero tener mucha servidumbre, pero no, él voluntariamente ha querido vivir pobre por amor a su padre. ¿Por qué ha querido vivir en la pobreza? Porque quería ver cómo era ser pobre, tener carencias, ¿ve? Por lo cual podemos decir que Jesús era un ser muy humilde, muy amoroso y muy misericordioso.
A ver, sigamos con algunos textos más. ¿Qué nos dice Jesús sobre el inmoderado deseo de las riquezas? O sea, ¿qué nos dice Jesús sobre aquellas personas que desean tener muchos lujos, muchas riquezas? Por ejemplo, hay personas que les gusta tener, voy a comprarme el mejor celular, la mejor ropa, quiero tener 4 casas, 5 casas, muchos terrenos. ¿Qué dice Jesús de eso? Nos dice que sobre el inmoderado amor a las riquezas, no estéis siempre agobiados pensando en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se les dará por añadiduría. ¿Ve? Entonces Jesús, ¿qué nos dice acá? Que no debemos estar desesperados. Que me tengo que comprar esta casa, el mejor departamento, que tengo que tener muchos carros, el mejor celular. No, dice que eso no es lo importante. Nos dice Jesús que primero debemos buscar el reino de Dios. ¿Ve? El reino de Dios. ¿Y cómo conseguiremos ese reino? Actuando como Él nos enseñó. Ya les decía, con mucho amor, con mucha misericordia. ¿Ve? Y después todo lo que es lo demás, Dios nos va a proveer. Dios ya nos va a dar. Que eso, lo material, no es lo más importante. A ver, continuamos entonces analizando más textos. ¿Qué dijo Jesús de los que saben compartir sus bienes con los demás? ¿Qué dijo Jesús de los que saben compartir? A ver, Jesús de los que saben compartir sus bienes con los demás dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ve? Nos dice que aquellos que son pobres, el reino de los cielos es para ellos. Ustedes se recuerdan en un pasaje de la Biblia donde Zaqueo, que era una persona de baja estatura, era un recaudador de impuestos, quería ver quién era Jesús, porque él había oído hablar mucho de Jesús, que era muy bueno y todo. Y como era tan pequeño, dice, se estrepó, subió a un árbol y de ahí lo vio. Y Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, y que hoy me quedaré en tu casa. Le dijo que se iba a quedar en su casa. Y ahí Jesús le dice, al compartir el pan en la mesa con Zaqueo, le dice que en esa casa ha llegado la bendición, que Zaqueo se va a salvar, ¿ve? Que va a formar parte del reino de los cielos. Y ahí Zaqueo, muy emocionado, no sé si ustedes han leído, se recuerdan, Zaqueo muy emocionado empieza a sacar ese dinero que tenía, sus joyas, sus riquezas acumuladas, y empieza a repartir a los pobres. Y Jesús nos dice una frase, que va a ser difícil que los ricos puedan entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no van a querer desprenderse de sus riquezas. ¿Ve? Y para ellos va a ser muy difícil entrar al reino de los cielos. Entonces, por favor, niños, también a leer mucho la Biblia. ¿Ya? Empecemos a leer la Biblia. Muy bien, niños. Entonces hemos hablado de que Jesús nos deja muchas enseñanzas de amor, de sabiduría y lo principal, de misericordia. Porque acá también nos encierra misericordia. Nos encierra misericordia no solo que sufrimos siendo ciegos o habiendo fallecido un familiar, sino que también Dios nos tiene, o Jesús nos tiene misericordia porque somos pecadores. ¿No es cierto? Y Él tiene mucha misericordia, hace que su Padre Dios nos perdone. ¿Ven? Entonces Jesús es un ser misericordioso. Ya veían en el video que decía: hagan lo que les he enseñado, que nosotros mismos vayamos a difundir lo que Él nos ha enseñado. Entonces, queridos niños, el tema que vamos a tratar el día de hoy es las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Esas obras que desarrolló Jesús por ser un ser muy especial. Nos decía que por ser el Hijo de Dios. Y las cuales nosotros las podemos desarrollar. A ver, digan ustedes. ¿Podemos hacer obras de misericordia o no? Sí, podemos hacer. Porque nosotros también somos seres especiales. Y nosotros también somos hijos de Dios. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué es la misericordia? Vamos a ver.
nos dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos, ¿ve? Y miserias ajenas. Repito, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. ¿Ve? ¿Jesús se compadecía de los sufrimientos o no? ¿Se compadecía de las miserias ajenas o no? Sí, ¿ve? Luego nos dice, se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Nos dice que las obras de misericordia es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Es el cristianismo, en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. ¿Ve? Vamos entonces a entender lo que nos dice que es misericordia. Nos dice es compadecerse del sufrimiento y miserias ajenas. ¿No es cierto? Pero no nos dice que, ay, pobrecito. ¿Nos dice eso nada más? ¿Que nos compadezcamos? No, vamos a compadecernos, perdón. No, nos dice que es la práctica, que lo debemos practicar. ¿O ustedes se recuerdan que Jesús decía, ay, mira, está cieguito, pobrecito? Decía, no, lo curaba, ¿no es cierto? No me lo curaba, pero ustedes me dirán, pero mire, si nosotros cómo vamos a curar a un ciego. Hay muchas cosas, hay muchas formas de poder ayudar. Y si lo practicamos, nosotros vamos a ser unos verdaderos cristianos. Por ejemplo, dice, la misericordia es asistir al necesitado y perdonar. Y también nos habla de la reconciliación. A ver, Jesús curaba a los enfermos, ¿no es cierto? A los que tenían lepra, hacía ver al ciego, hacía caminar al paralítico, revivía al enfermo. ¿Pero qué más hacía ver Jesús? Les hablaba de Zaqueo. ¿Qué ha hecho con Zaqueo? Ha ido a vivir a su casa, a pasar una noche en su casa, ya. ¿Pero qué ha hecho? Lo ha perdonado su pecado. ¿Ve? Igual pasó con María Magdalena. A ver si se recuerdan quién era María Magdalena. Si no, ya les digo, a leer mucho la Biblia. María Magdalena era una persona que se dedicaba a un mundo no muy bueno. Y que las personas, por ser así, le querían apedrear a María Magdalena. Pero Jesús le salva. Y Jesús, mira, en su inmensa misericordia le perdona sus pecados. Y hace que María Magdalena se reconcilie con Dios. ¿Se dan cuenta? Eso también es misericordia. ¿Ve? El perdón. Es así que después de eso, después de que Jesús ayuda a María Magdalena se vuelve una fiel seguidora de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solo es compadecerse, ¿no? Pobrecito, qué pena. Es actuar, dice, es practicar. Pero ahora, ¿cómo vamos a practicar? Vamos a ver entonces las clases de misericordia. Existen dos, las de misericordias corporales y las obras de misericordia espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. ¿Ves? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes practican estas obras de misericordia corporal? A ver, siquiera una obra de misericordia, a ver, ¿han practicado? Piensen y reflexionen. ¿Ve? Pero ¿cómo vamos a hacer? Es muy fácil. Más adelante les voy a explicar. Ahora vemos las obras de misericordia espirituales. ¿En qué consiste o cuáles son? Dar un buen consejo al que lo necesita, dice. Un buen consejo, ¿ah? No, por ejemplo, cuando ustedes se pelean en el salón y dice, por ejemplo, Juan José, te ha molestado Adriano, entonces corre, ve y pégale. ¿Ese sería un buen consejo? No, ¿no es cierto? Enseñar al que no sabe. Si su compañero en su aula no sabe, yo le puedo enseñar o me voy a reír. ¿Ah? Corregir al que yerra.
O sea, corregir al que se ha equivocado. No dice burlarse del que se ha equivocado, reírse. Dice, no es cierto. Muy bien. Consolar al triste. Perdonar las injurias. Sufrir con paciencia a los que nos molestan. ¿Qué quiere decir esto? Sufrir con paciencia a los que... Aguantar o tolerar a aquellas personas que nos estén molestando constantemente. Rogar a Dios por los vivos y los muertos. Acá, rogar a Dios ni por nosotros, ni por nuestros propios familiares, hermanos o padres, rogamos. ¿Ve? Entonces, empecemos por nuestro hogar. Rogar por nuestra mamá, por nuestro papá, que van a trabajar y les vaya bien. ¿Ve? Empecemos por la familia. Muy bien. Entonces les voy a explicar, a ver, en la obra de misericordia corporal. Pero ¿cómo voy a actuar, yo? ¿Cómo voy a hacer una obra? Justo estamos en la temporada, en el momento preciso que debemos actuar. Dar de comer al hambriento. Ya saben que con esta cuarentena muchas familias han quedado sin trabajo. Ya no tienen dinero, ya se les ha acabado. Ya no tienen qué comer. ¿Ve? ¿Y qué podemos hacer? Organizarnos en la familia. A ver, tú compras un pan, tú compras, por ejemplo, una avena, ya yo leche, y hacemos, por ejemplo, un desayuno y llevamos a aquellas personas que más lo necesitan. Claro, teniendo el cuidado necesario. ¿Ve? Eso es momento, justo este momento es preciso para actuar con misericordia. Hay muchas personas que ya no tienen qué comer, hasta ni ropa ya tendrán. Y yo sé que ustedes están creciendo más y más ya están en 6º grado. Hay ropas que les ha quedado muy pequeñitas. Igual pueden ir a donar. ¿Ve? Visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Yo creo que todos hacemos, ¿no? Tenemos nuestro muerto y lo enterramos. Muy bien. Ahora en las obras de misericordia espirituales, ¿qué podemos hacer? Justo también ahora en este tiempo de cuarentena, en este momento de que se vive una pandemia tan fuerte que está en todo el mundo, que está dejando muchas familias muy tristes. Y acá justo nos dice consolar al triste. Darle consuelo a aquella persona, por ejemplo, o a aquel familiar que ha perdido a la persona más querida, justamente por el COVID-19. ¿Ve? Eso nos dice. ¿Ve? Y debemos rogar también. Es el momento de rogar a Dios por los vivos y los muertos. Rogar por todas aquellas personas que, por ejemplo, en este caso los policías, están infectándose mucho. ¿Por qué? Por cuidarnos a nosotros. A las enfermeras, doctores. ¿Ve? Debemos rogar por ellos. Es el momento, ahora. Ahora debemos actuar con misericordia. Pues, entonces, queridos niños, pongámonos en práctica. Es urgente que nos pongamos en práctica. Me dirán, pero Miss, cuando llevo comida a alguien, me puedo contagiar. Muy bien. Preparen y ahí tienen, por ejemplo, en su barrio el serenazgo. La policía, señor policía, ¿sabe qué? Nosotros hemos preparado tales cosas y lleve a las personas que necesitan. Y ellos saben quiénes necesitan y lo van a entregar en su nombre. Y a niños, entonces, es la hora de ponerse en acción. Muy bien, niños. Entonces, hemos visto, el tema de hoy eran las obras de misericordia. Es justo en un momento propicio. Este es el momento propicio. ¿Ven? Muy interesante el tema, ¿no es cierto? Ahora les voy a dejar la siguiente lectura. ¿Ve? De cómo Jesús nos enseña a compartir, cómo Jesús nos enseña a ser misericordiosos. ¿Ve? Nos enseña a ser misericordiosos. Vamos a leer este texto y luego ustedes van a reflexionar ahí con sus papás si están actuando como Jesús nos ha enseñado. Vida de los primeros cristianos. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros que eran hechos por los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que después que Jesús, se recuerda en el video que Él se va al cielo y les dice que vayan y pregonen su palabra en nombre de Él, los apóstoles también hacían milagros. ¿Ya? Y los que habían creído en Él estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran queridos por todos. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto hasta ese párrafo? Que los apóstoles de Jesús
ha cumplido con la palabra, ¿ve? O con la enseñanza que Jesús les ha dado. Con lo que Jesús les ha enseñado, ¿no es cierto? Dice, ve, todo lo que tenían, no decía, bueno, yo vendí mi casa, es mío. Decían, no, dice, compartían entre todos. Sigamos leyendo. Las cosas no están solo destinadas a ser mías. Hay cosas mías que puedo dar, compartir, cuando doy alegría. Algo que es mío, o cuando lo comparto, siento la alegría de hacer feliz a alguien. Hay muchas personas que se preocupan de los que no tienen y les ayudan de distintas maneras. A estas personas les gusta compartir sus cosas con generosidad. Hay en cambio otras personas que nunca comparten nada. De ellas decimos que son egoístas. A ver, ¿ustedes serán egoístas? Vayan, por eso dice, es para reflexionar. En la misa de cada domingo, ¿habrás notado que muchas personas se acercan al altar a comulgar? ¿Qué es comulgar? Ustedes ya deben saber, 6º grado, porque supongo que han hecho la primera comunión. Pues van a recibir el cuerpo de Jesús, el que quiere compartir con todos nosotros. Jesús pudo haber sido rico, lo que les decía, ¿ve? Pero prefirió tener solo lo necesario para vivir. Jesús comía con sus discípulos y el dinero que empleaba era de todo el grupo. Él trataba con personas de dinero, pero no vivía como un rico. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era de dinero. Iba a sus casas y les enseñaba que más importante era compartir. ¿Ven? Jesús usa las cosas de la tierra con desprendimiento e incluso no tiene casa fija. ¿O Jesús tenía su casa fija? No, ¿no es cierto? En una ocasión se acercó un joven y le dijo que había guardado todos los mandamientos y que estaba dispuesto a seguirlo. Entonces Jesús le propuso, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los más pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Ve? Es por esta frase que Jesús dice que va a ser difícil que los ricos entren o lleguen al reino de los cielos. Porque les va a ser muy difícil desprenderse de sus riquezas. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús nos enseña a compartir, a hacer obras de misericordia. Muy bien, niños. Para descansarnos y darnos un tiempo, vamos a entonar la siguiente canción, la cual ustedes la van a aprender y se van a grabar y me la van a enviar a mi WhatsApp personal, que más adelante les voy a dar el número. A ver, atentos entonces a la canción. Todos vamos a darle ritmo, ¿está bien? Igual los que no podemos cantar, intentemos cantar. Yo no sé cantar muy bien. Ya no tengo muy buena voz. Ahí pueden hacer con palmas. De ahí también con palmas. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Estas son las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, hasta una, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. A ver, todos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Cantemos todos, ahí estoy cantando aunque no tengo buena voz. Las obras de misericordia espirituales. Obras de misericordia espirituales. Dar consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que hierra, al que se equivoca. Consolar al que está triste. Perdonar a los que nos ofenden. Soportar a las personas molestas. Rogar a Dios Orar a Dios por vivos y muertos.
Muy bien, todos cantemos de nuevo. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres hundir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres hundir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres hundir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Que todo cristiano debe practicar. Si quieres hundir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Muy bien, niños, muy bonita la canción, ¿no es cierto? Ve, ahora quiero que todos canten y se graben. No importa que no tengamos buena voz, yo también no tengo buena voz y he cantado. Esta es una tarea, queda pendiente. Muy bien, niños, hoy hemos tratado un tema muy importante, que es justo el momento necesario donde podemos ponerlo en práctica, que son las obras de misericordia. A continuación les voy a dejar las actividades que van a desarrollar y solo en el cuaderno me tendrán que transcribir el mapa conceptual que hemos visto anteriormente sobre las obras de misericordia y desarrollar la actividad que la van a encontrar más abajo. Acá tienen mi número, niños, para que me envíen el trabajo, no se olviden. Y también su audio de la canción, ¿ah? Les espero entonces, niños, hasta la próxima. Fue un gusto volverme a encontrar con ustedes.